Y Jung dice que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Esto lo vamos a ver reflejado al comienzo del prólogo de su biografía, que les recomendamos leer, la autobiografía que escribiera Jung a sus 80 y pico años de edad, porque la misma apunta realmente a la realización del sí mismo, no de sí mismo. Jung decía que nosotros había dos naturalezas, y esto también lo encontramos en el budismo. Tenemos el ego de vigilia, el yo de todos los días, este ego de vigilia, pero asimismo había un yo superior en cada uno de nosotros, lo que él llamó el self, el sí mismo, lo que en las antiguas religiones se llamaba el espíritu, lo que en la filosofía de la India se llama el Atman, o en el budismo se llama la conciencia Rigpa. Cuando Jung dice que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, era en ese otro yo que hay en nosotros, del cual tenemos escasa conciencia. Vamos a leer algo hermoso, como él empieza en su biografía, que dice así: mi vida es la autorrealización de lo inconsciente. Acá vamos a explicar que para Jung lo inconsciente no era lo reprimido. Se refiere a lo superior en el ser humano, aquello que desconocemos, que es la esencia y causa de eso que somos. Todo cuanto está en el inconsciente quiere llegar a ser acontecimiento. Esta es una de las ideas importantísimas de la psicología de Jung, donde va explicando que de lo interior, desde lo interior surge todo lo exterior. Esto ya lo encontramos en la filosofía de Platón, cuando habla del noumeno y del fenómeno. Jung era un continuador de la filosofía de Platón totalmente en este sentido. La personalidad también quiere desplegarse a partir de sus condiciones inconscientes y sentirse como un todo. Bueno, él va hablando cómo emergen los primeros recuerdos y dónde surgen. Dice que ya cuando empiezan a surgir las primeras sensaciones conscientes en vigilia, ya es completamente complicada y compleja la naturaleza de lo que uno es. Para exponer este proceso de evolución, no puedo utilizar, dice Jung, el lenguaje racionalista, el lenguaje científico, pues yo no puedo experimentarme como problema científico. Bueno, acá Jung va mucho más allá del racionalismo con esta idea. Lo que se es según la intuición interna y lo que el hombre parece ser subspecie eternitatis, como especie eterna, se puede expresar solamente mediante un mito. Esta es una de las ideas importantísimas de Jung, de vivir el propio mito. Descubrir el propio mito, descubrir el propio sentido. ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Hoy, cada vez más personas están preguntándose a escala mundial cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué he venido? Bueno, la psicología de Jung responde a este interrogante y ayuda a descubrir el para qué estamos acá. ¿Cuál es el sentido profundo de nuestra existencia? La ciencia trabaja con conceptos de término medio que son demasiado generales, que es la estadística, para dar cuenta de la diversidad subjetiva de una vida individual. Realmente somos un gran misterio. Como decía este gran pensador Ouspensky, uno de los creadores del Cuarto Camino, decía: en busca de lo milagroso, lo misterioso de la existencia. Y somos un misterio. La vida es un misterio. Vamos a alcanzar a descubrir una parte de lo que es la existencia. Así pues, me he propuesto hoy, a mis 83 años, dice Jung, que es cuando escribe esta biografía, explicar el mito de mi vida, porque realmente su vida se transformó en un mito. Sin embargo, no puedo hacer más que afirmaciones inmediatas, solo contar historias. Si son verdaderas, no es problema. La cuestión consiste solamente en si este es mi cuento, mi verdad. Lo más difícil en la configuración de una autobiografía consiste en que no posee ninguna medida, ningún terreno objetivo desde el cual juzgar, porque hablamos de la realidad interna. Bueno, en una época completamente materialista, donde estamos buscando en qué parte del cerebro se aloja el alma, en dónde se aloja el pensamiento, y seguimos, después de los extraordinarios avances en el campo de la psicología, en el campo de la física cuántica, el budismo y la filosofía de la India que ha llegado a Occidente, seguimos
en gran medida todavía condicionados por antiguos enfoques positivistas o materialistas, donde confundimos la energía con la materia, la mente con el cerebro, lo metafísico con lo físico. Fíjense, nosotros seguimos pensando, cuando hablamos de nosotros mismos, que somos un conjunto de partículas, de células y de átomos, sin pensar en que todo eso no pudiese existir si no hubiese vida. ¿Explicamos el misterio de la vida al hablar de las células, las moléculas o los átomos, o se nos pasa por alto? Todavía en los enfoques de la física, en los enfoques materialistas, no haciéndose eco de las implicancias de los descubrimientos de la física cuántica, seguimos pensando en términos materiales, seguimos pensando la energía en términos materiales. Bueno, Jung habló justamente acerca de esto, de la importancia, ¿no?, de que el individuo vuelva a descubrir la realidad de lo psíquico, la realidad de lo psicológico. Jung decía que para nosotros lo psicológico es solamente psicológico. Es decir, para nosotros lo concreto es este libro, es el mundo de los objetos, es el celular o la computadora que ustedes están viendo o el cuerpo. Pero descartamos que todo eso no podría existir, dice Jung. Y esto está fantástico en esta biografía. Él dice, en un viaje que hace a África y contempla lo extraordinario de la naturaleza animal y de África, dice, todo esto que estoy percibiendo, maravilloso de la naturaleza, no podría existir si no estuviese yo para percibirlo. Esto no es una afirmación ególatra. Realmente piensen ustedes que nada puede existir si ustedes no lo están percibiendo. ¿Y qué sabemos de eso que nosotros llamamos nosotros o ustedes? Sabemos muy poco, y esto es lo que le interesó a Jung en gran medida, estudiar al observador. Hoy esto se habla en la física cuántica, inclusive está en el principio de Heisenberg, donde dice el observador condiciona y determina al observado, con el principio de indeterminación, que es una afirmación completamente junguiana. Conocer al que observa. Esto era la meta del autoconocimiento de la que habla Sócrates hace 2500 años. Habla el budismo también esto, la ignorancia y el karma, la ignorancia en cuanto a la verdadera naturaleza de las cosas. Esto está en la meditación budista que se llama Samatha y Vipassana, que es ver las cosas tal cual son, ver la esencia de lo que son las cosas. Está en el budismo zen también esto. Todos han hablado, todos los pensadores y pensadoras a lo largo de todos los tiempos, acerca de descubrir la verdadera naturaleza, convertirnos en realmente quienes somos. Eso no lo podemos hacer si nosotros estamos completamente identificados y recortamos lo que somos a solamente la materia. No podemos estar vivos si no hay vida. ¿Y qué es la vida? Y eso le interesó estudiar a Jung. Y cuando estudió la vida, estudió la mente del ser humano.